David Alman es uruguayo, pero lleva como, ¿qué? ¿Cuánto? 22 años más o menos. Ya una buena cantidad, es como chileno, ya está. Sí, Te lo digo en chileno. Te lo digo en chileno. Me gusta, es muy divertido cuando invitan el acento chileno. David, a ver, vamos. Has estado pensando hace harto rato respecto a lo que está pasando electoralmente en el país y primero, ¿qué crees que va a pasar este domingo, digamos? No en el sentido de la bola de cristal, digamos. Claro, bueno, en una primera instancia me atrevería a decir, y no hay que ser un cientista así muy osado de creer que si todo está como se dice, aparentemente hay una victoria de la oposición de hoy en día, o sea, de Kast. Y bueno, hay varias preguntas que están ahí pendientes. Primero, ¿por cuánto sería la diferencia? Y la segunda pregunta que a mí personalmente me interesa mucho es ver un poco cuántos votos blancos y nulos van a haber, ¿verdad? Porque eso va a marcar va a ser una suerte de termómetro en cuanto la gente se siente cómoda con estas dos candidaturas. Reservemos por un momento las dos cosas, pero lo de los votos blancos y nulos, la diferencia entre ambos, sí. ¿Hace diferencia para el análisis? Bueno, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. ¿En qué sentido sí? En el sentido de la legitimidad de entrada, uno podría decir que el futuro presidente va a sentir a la hora de comenzar el mandato. ¿En qué sentido no? Porque en la realidad no cambia absolutamente nada, que ganar por un voto o ganar por 30 puntos de diferencia no hace diferencia a la hora de cómo se va a gobernar en un futuro. Es lo que vimos con Boric, digamos, que fue contundente en la segunda vuelta. Correctamente, y ciertamente yo encuentro que uno de los problemas que podría tener la futura administración, independientemente cuál sea electa, es creer que los votos de la segunda vuelta son votos sinceros y son votos de esas personas. Y creo que fue uno de los errores que hizo la administración actual, lo que hizo el presidente Boric. Creer que ese pedazo enorme de votantes que recibió en la segunda vuelta eran votos de él. Y ciertamente yo creo que no fueron de él. Y esa interpretación fallida le llevó a creer que tenía unas mayorías que en la realidad no las tenía. Fue un voto prestado lo que recibió en la segunda vuelta en el año 21. Es interesante eso porque los votos de la primera vuelta, como ya están, marcan de alguna manera cuál es el territorio en el que nos movemos. O sea, el 70% voto oposición y el 30% voto gobierno. Correcto, 100% seguro eso y ya está, es un fait accompli. Sabemos cómo va a estar la distribución partidaria en el Congreso, sabemos que en el Parlamento van a haber problemas obviamente de negociación y en cierto sentido, ojo, esto es algo positivo también porque los va a obligar a negociar. A quien sea que sea el próximo presidente o presidenta, va a tener que negociar y eso es de una perspectiva democrática es algo bueno, porque las políticas van a tener que tener un colchón más importante de negociación, de compromiso, y esto en general tiende a ser bueno. Estamos con el cientista político David Alman. ¿Por qué te parece relevante la cantidad de nulos y blancos? Bueno, porque en cierto sentido estamos en una elección bastante bipolar, claramente bipolar, con dos modelos bien distintos de país. Y eso puede hacer sentir a mucha gente, entre comillas, huérfana, no sentirse 100% identificada. Y va a haber mucha gente, yo creo, no me animaría a decirte un número, pero ponerle arriba de 1 millón, estimo. En la primera vuelta fueron 500.000 nulos. Por eso mismo, ¿no? Yo creo que ahora va a ser el doble. Sí, aproximadamente, o más. ¿Ya? Posiblemente sea más. ¿No es raro para una elección polar? No, justamente, esto es lo que se prevé usualmente cuando más extremos son los candidatos, más gente del medio se siente como poco representada entre estas dos candidaturas y consecuentemente dices a lo que, bueno, voy a votar en blanco o voy a dibujar algo, no sé. Ahí van a dar rienda suelta a su arte personal. Deberían contarlo. Pero, por supuesto. Y deberían mostrarlo y hacer un récord, un libro o algo de... Registrar todo eso. Un registro de imágenes. Ya, pero ponle el doble ya, 1 millón de... Sí. ¿Y eso qué significa? Aparte de que hay gente que no se siente representada por estas opciones polares, digamos. Bueno, yo creo que en primera instancia significa eso, ¿no? Que hay mucha gente que se va a sentir un poco, como te decía, no representada por estas dos grandes candidaturas. Te lo pregunto en el sentido de no es para que Franco Parisi vaya a descorchar champaña, digamos.
No, en lo más mínimo. No, 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 no. Yo creo que aparte muchos de los votantes, si no la mayoría de los votantes en general, van a votar, van a optar, van a ser una minoría estos, pero el punto es qué tan pequeña es esa minoría o qué tan grande y significativa es esa minoría. A eso es a lo que voy. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esto? Bueno, ahí viene toda una investigación que estoy haciendo. Yo personalmente te voy a dar mi perspectiva. Yo creo que lo que estamos viviendo en Chile es un cambio de cómo se está reordenando la competencia política en la República. Y básicamente yo encuentro que habría un nuevo clivaje, una nueva fractura, entendida como una cuestión un poco más permanente. Estaríamos viendo una materialización de un nuevo eje que yo lo llamé restauración versus refundación, y que viene de la mano, muy de la mano de lo que fue el plebiscito de salida, mejor dicho, de lo que fue el ciclo que produce el estallido social, las convenciones, los plebiscitos de salida, particularmente el del año 22. Toda esa turbulencia. Toda esa turbulencia yo encuentro que ha sido tremendamente traumática, no necesariamente de forma negativa para todo el mundo, pero sí ha sido un momento muy, muy movido, y que a la larga nos cambió la forma en que entendemos la política. Y es más, usando datos de votación geográfica, yo muestro que el mapa de hoy en día electoral es notablemente parecido al del plebiscito de salida, mucho más que de cualquier elección anterior y mucho más que del plebiscito del 88. En esos dos ejes, refundación, restauración. En esos dos ejes fueron... Por no decir apruebo rechazo, digamos. Claro, ¿Son pero... equivalentes? No son equivalentes al apruebo rechazo, porque ciertamente hay mucha gente, pongámoslo vulgarmente, lo que significaría restauración, refundación. Yo creo que la restauración es ese grupo de personas que a la larga son los que extrañan los famosos 30 años. Yeah. Y los que refundan, el eje de la refundación, son los que aborrecen los 30 años, ¿verdad? Y en ese sentido... Ojo, acá el triunfo político-cultural de la Concertación es notable, porque esos 30 años del milagro chileno, del crecimiento, de la producción de empleo, de un país razonablemente funcional, transparente, que para muchos es todo lo contrario, ¿verdad? El Chile de la desigualdad, el Chile neoliberal, de la transacción. De la transacción, que es raro, ¿no? Porque la transacción usualmente nosotros la entendemos como algo bueno, la negociación sí. y ponerse de acuerdo, ¿verdad? Claro, la transacción como espuria, digamos. Exacto. Entonces yo creo que, de vuelta, es una pincelada media vulgar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí, con los 30 años creo que se materializa un poco mejor este contenido. Pero no solamente eso, ¿no? Es también la interpretación del estallido. El estallido como algo legítimo, está bien, con excesos, dirán algunos, los refundacionistas, si vos querés. O no, bueno, mirá, en Chile teníamos ciertas formas de hacer política y ciertas instituciones que se tienen que cuidar, hay ciertas formas de hacer política que tienen que ser cuidadas celosamente. Y entonces ahí es donde vas viendo los dos grandes polos. Estamos con David Altman, cientista político de la Universidad Católica, profesor titular de la Universidad Católica. Entonces tú decías, si yo tomo los datos electorales, el mapa que pinto en esta fractura es totalmente distinto al, por ejemplo, del sí y el no. Es decir, que si yo le pongo colores al sí y colores al no, y le pongo colores a la refundación y a la restauración, entonces me dan dos pinturas distintas, dos mapas de color distintos. Totalmente. Y es más, si hacemos una correlación, es una forma, un estudio estadístico, los resultados de la primera vuelta se ajustan casi a un 90% o un poco más a lo que fue el plebiscito de salida, cuando el sí y el no del 88 explica mucho menos. Si los hago competir, uno explica, te diría, 10 veces más que el otro, el del 22. Es notable. Es notable la diferencia. Es notable la diferencia con todas las cosas que uno puede decir sobre estudios estadísticos, ¿no? De que hay pequeños cambios aquí y allá. No importa, controlando por esas cosas, igual el efecto es bestial. Entonces es bien notable, porque quiere decir que la turbulencia, como le hemos llamado ese periodo que se inicia con el estallido, es quizás un poco antes,
es muy, en un sentido traumática, no en un sentido negativo, ¿verdad? Pero es traumática en el sentido de que provoca efectos duraderos y de largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto? Bueno, hay muchas cosas. Un segundo aspecto que me parece importante señalar es que más de la mitad, te diría casi un 60% del electorado actual de Chile, no había nacido, era menor de edad o no vivía en Chile en el año 88, ni en el momento de que se conforma y se consolida ese famoso clivaje Pinochet-anti-Pinochet, dictadura-democracia, sí, no, etc. Y que no se construyó en el 88, se venía construyendo. Que se venía construyendo, antes, claro. ya tenía un tiempo, obviamente, pero que eso es lo que articula, te diría, los primeros 25 años de la transición y de la democracia en Chile desde el año 90 al 2015, podríamos decir, claro, aproximadamente, que es el gran eje articulador. Eso se ve borroneado y se ve golpeado en el año 19 por el famoso estallido social y todo lo que produce, y ahí es donde viene lo traumático. Es como que recién ahora estamos bajando las réplicas del terremoto que fue eso, le estamos sintiendo las réplicas, y mi pregunta es si eso es a la larga un cambio que se va a consolidar, y esto todavía... ¿está por verse eso? Y bueno, lo que pasa es que en la literatura sobre estas fracturas o clivajes, como le decimos los politólogos, una de las características que tienen es que cubren generaciones. Entonces, lo que yo argumento es que estamos viendo incipientemente lo que podría materializarse como un clivaje que puede durar generaciones. ¿Cuánto tiempo? No sé. Ahora, esto es como una de las características es lo largo que dure en el tiempo, y recién estamos empezando. Cualquier estudio que hagamos sobre esto tiene una connotación probabilística, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ahora, electoralmente es claro que sí hay un cambio radical. Hay un cambio radical. La pregunta es cuánto dura, porque el plebiscito del 88 empieza a perder potencia electoral probablemente en la primera vuelta del 99, cuando Joaquín Lavín casi le empata a Ricardo Lagos. Eso es un resultado bien distinto al resultado del 5 de octubre del 88. Pero se mantiene, mantiene organicidad, entidad política, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo puede durar un clivaje si es que se mantiene un clivaje como este que lo reemplaza? Digamos? Bueno, esto es imposible de afirmar, no te lo puedo afirmar ahora. Sabemos que hay países que tienen divisiones y clivajes o fracturas que duran cientos de años, ¿verdad? Ya. O sea, campo-ciudad, para ponerte un clivaje importante. Hay unos autores americanos, Lipset y Roccan, que en el año 67 escriben quizás la gran obra sobre el estudio de las fracturas, de los clivajes, y ciertamente ellos identifican un montón de clivajes, como el que te mencionaba, campo-ciudad, de clase, de religión, de muchas cosas que siguen ordenando países, particularmente Europa continental, hasta el día de hoy, aunque se están borroneando. Una de las cosas interesantes que después se estudió mucho más es que la mayoría de estos clivajes, muchos de ellos, por lo pronto, surgen de lo que se llaman coyunturas críticas, eventos críticos, ¿verdad? Y yo encuentro que el estallido, con todo lo que trajo aparejado, es un evento crítico por las características como en las ciencias sociales identificamos eventos críticos, y que podría congelarse, podría cuajar en una nueva fractura. Y si miro los resultados electorales, todo me indicaría que vamos por ese camino. Si se va a congelar, si se va a crear un clivaje, perdón, a futuro y por muchas generaciones, está por verse. Es interesante, eso es muy nítido, porque un golpe de Estado, no hay nada más traumático que un golpe de Estado. Absolutamente. Y te genera. Y eso pasó, por ejemplo, en Uruguay, que también hubo un golpe de Estado del 73, ¿generó un clivaje distinto? No, en Uruguay es distinto, porque si vos agarrás, por ejemplo, la derecha uruguaya, es una derecha absolutamente demócrata. En ningún momento nunca tuvimos o eran absolutamente marginales los pequeños grupos que en cierto sentido miraban con cariño a la dictadura. Eran absolutamente, aparte fueron pulverizados en las elecciones internas del año 82 que tuvimos en plena dictadura, ya en la salida, ¿no? En el proceso de restauración democrática. Entonces, no necesariamente un evento traumático produce un clivaje. Pero en general los clivajes surgen de eventos traumáticos. Ahora, volviendo a nuestro país y a lo que te preguntaba al principio,
El del 88, esa fractura provoca una organicidad política, provoca la concertación, se Correcto. expresa políticamente y la Correcto. derecha vuelve sobre sus viejas tradiciones, pero se aglutina en dos partidos y adquiere una cierta también entidad y organización política. Esto podría generar una nueva manera una nueva manera de organizar a los partidos, de tener partidos más grandes o coaliciones más grandes que pudieran ser más duraderas. ¿Podría influir en eso también? Bueno, sí, obviamente podría influir en eso y ciertamente hay otro aspecto que quizás me relaciono más con la pregunta previa. Estamos viendo muchas personas que fueron las banderas del no o pertenecieron icónicamente a la oposición a Pinochet, que en cierto sentido, entre comillas, cruzaron el Rubicón hoy en día, ¿verdad? Exacto. Me refiero, por ejemplo, al expresidente Frei, a Rincón, Maldonado, Taruda, o sea, hay un montón de gente Que era nítidamente que del era no, digamos. del ADN del no, que hoy en día se relaciona, se sienten mucho más cómodos del lado restaurador que del lado refundacionista. Es más, el creer que la cantidad de gente de la Concertación que votó por sectores de la derecha en esta primera vuelta es notable también. Eso lo vemos en encuestas de opinión pública, se ve en varios aspectos, ¿verdad? Entonces, todo esto en conjunto hace que esté cambiando la foto. La foto del 88 no es que no sea importante, ojo, la dictadura fue un evento tremendamente traumático, tremendamente doloroso, con muchísimos problemas, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día no es un lente, no es un prisma que nos permita entender más nítidamente qué es lo que está pasando con el electorado chileno. Claro, y esas personas que nítidamente eran del no, para retomar esa categoría, podrían en el futuro, así como pienso en lo traumático que era la relación entre, por ejemplo, Clodomiro Almeida y Patricio Aylwin, que finalmente terminan estando en la misma coalición. ¿Podría pasar que haya una coalición donde convivan Frei y Kast, por decirlo así? O sea, teóricamente es perfectamente plausible y es ciertamente, creo que es lo que estamos viendo en mayor o menor medida ahora. Ahora, cómo se acomodan y también acá viene mucho en lo que va a ser Kast, asumiendo que Kast es el próximo presidente, cuál es su agenda y hasta dónde quiere ir y cómo quiere ir adelante a avanzar con su agenda. O sea, cómo gobierne. Cómo gobierna. Ahí es fundamental porque si no puede también despertar el cuco del 88. Claro, si gobierna de una manera... Claro, claro. Si viene un deslinde autoritario... Correcto. Ahí podría despertar el cuco, como despertar el cuco y ciertamente no le conviene. Yo creo que uno de los problemas que podría tener Kast es si no hace lo que dijo que iba a hacer, que el gobierno de emergencia, centrado en estos tres grandes ejes, ahora si se mete con el aborto, con el matrimonio gay, con todas estas cosas que en el 21 asustaron al centro político, ¿verdad? Al electorado del centro, y que le dieron el voto a Boric a la larga, bueno, yo creo que puede perder fácilmente eso. Ahora, si se concentra en lo que él dijo que iba a hacer y se mantiene dentro de los límites que él mismo rayó en la cancha, yo creo, no creo necesariamente que sea un gobierno que tenga mayores dificultades más allá de las propias. De las propias, las ¿no? Naturales, las naturales que hay en la acción de gobernar. Él podría mantener esa coalición restauracionista, que en cierto sentido, de vuelta, es un piropo para la vieja Concertación, es el milagro chileno que ese país que en cierta medida fue envidia en toda América Latina, por lo pronto, ¿no? Wow, miren cómo crece Chile, miren el empleo, miren, etcétera, etcétera, etcétera. David Altman es profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica, esta mañana acá en Mesa Central. David, muchas gracias por la gentileza. Vamos, por favor, un gustazo. La pausa, volvemos con el Rat Pack, la mesa de editoras. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones.
Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Paga lo que quieras con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hasta 12 cuotas sin interés en comercios. 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. 10 y 12 cuotas sin interés en educación. 18 cuotas sin interés en el pie de tu nuevo hogar. Acumula experiencia sin interés. Elige ser Scotiabank. Scotiabank. La grandeza ya no es solo el tamaño. Hoy la verdadera grandeza evoluciona, se redefine, se transforma en una más silenciosa, más consciente. Porque ser grande ya no es llegar primero, es cuidar el camino a los tuyos y al mundo que te recibe. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma.